Bueno, compartiremos de inmediato con Ángel Rodríguez, parlamentario, miembro del Parlamento Suramericano. Hay varios temas, Ángel, gracias por estar con nosotros, acompañarnos y entrar en esos detalles. No es fácil, ¿no? La situación que está viviendo el gobierno venezolano, la situación que vive el país en términos generales. En lo internacional se están produciendo y se han registrado una serie de iniciativas de la Unión Europea, de gobiernos a título particular, de la Organización de Estados Americanos y, bueno, del gobierno de Canadá recientemente. ¿Qué te indica eso? ¿Qué te expresa esas iniciativas? Mira, gracias por la invitación, Carlos, al programa, ¿no? Pero eso indica que todavía, independientemente de que en Venezuela se ha dado un proceso electoral donde ha participado toda la población venezolana de una u otra manera, donde hay fuerzas políticas que han participado, todavía uno observa a nivel internacional una campaña contra el país, una campaña contra el gobierno, negando un proceso democrático y protagónico como el que sucedió el 20 del mes pasado. Entonces, yo creo que es la continuidad de un proceso de conspiración contra el país, de un proceso de saboteo, es arrimar más iniciativa a la injerencia y a la desestabilización del país. Por eso es que es delicado. O sea, tú ves como países de la Unión Europea, por ejemplo Canadá, criticando la democracia venezolana, pero viene y le niega a los venezolanos en Canadá votar en las elecciones de Venezuela, ¿no? O sea, esa actitud de doble rasero, hipócrita. Y ves a otros países anunciando que las elecciones no van a ser democráticas antes de realizarse. O sea, hay una campaña premeditada, hay una campaña de comunicación internacional premeditada contra el país, hay una campaña, hay un cerco económico real, hay un cerco financiero real, inclusive los mecanismos para nosotros buscar los recursos, tenemos los recursos a nivel internacional para solventar problemas de medicinas, de alimentos, de repuestos, pero en el marco del cerco económico y financiero, Estados Unidos cercó todas esas posibilidades y hemos tenido que hacer jugadas internacionales, por ejemplo, hablar con países aliados para abrir cuentas bancarias para poder saldar las deudas y que pudiéramos poco a poco ir solventando la situación económica nacional. Ahora, eso no es fácil, ¿no? Porque la situación es embarazosa, es complicada para el gobierno venezolano. ¿Cómo hacer, por ejemplo, frente a una realidad tangible, Ángel, como es el que no se reconozca al gobierno venezolano como tal? Ya sabemos, no reconocen el proceso electoral previamente, a posteriori el resultado tampoco, pero tampoco reconocen al gobierno. ¿Qué significa esto? ¿Un mayor aislamiento para Venezuela? Mira, Carlos, yo te voy a decir algo. Yo creo que al gobierno tiene que reconocerlo quien lo elige y el pueblo donde se hace ese proceso electoral. Yo puedo no estar de acuerdo con cualquier presidente en cualquier país del mundo y no lo puedo reconocer, pero el factor determinante que prevaleció para que yo o ese presidente dirija su país fue una elección. Fue una confrontación de múltiples candidaturas. Fue un acto que estuvo observado por más de 200 veedores internacionales, de Europa, de África, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Lo que pasa es que cuando tú levantas la bandera, Carlos, de soberanía y de independencia, pero además de eso, tienes la inmensa cantidad de recursos que tenemos nosotros aquí naturales y recursos naturales que se están agotando a nivel mundial, contra el país se va a generar ese proceso de conspiración. Lo hemos visto, lo estamos viendo ahorita en Nicaragua, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Ecuador, hemos visto como el formato que se monta con la juventud, con los estudiantes, bueno, es la punta de lanza para generar en un país democrático como este, donde ha habido, en 9 meses, 4 procesos electorales, ¿no?, que no los hay en ningún país, entonces tú ves cómo se genera toda la conspiración. Tú ves el papel de Colombia, ¿no?, como pivote para generar todo un proceso de desestabilización. ¿Tú crees que la incorporación, por ejemplo, como socio global, así lo denominan más o menos, es el término, a la OTAN tiene que ver con esto también en contra de Venezuela? Es un socio global que tiene responsabilidades con la OTAN desde el 2013. Viene teniendo cursos, sus Fuerzas Armadas en universidades de la OTAN en Alemania y en Italia.
Y la OTAN tiene en el continente latinoamericano 7 bases y Estados Unidos tiene 69 en el continente latinoamericano. Y Colombia, en ese proceso de normalización de la legalidad de la FARC, los espacios que ha dejado la FARC en alianza con la Fuerza Armada los ha llenado el paramilitarismo colombiano. ¿Tú crees que es deliberado, intencional? No, es parte de una estrategia. Es parte de una estrategia de agresión, porque ¿quién ha evitado una confrontación colombo-venezolana? Nosotros, porque se han presentado, inclusive hay venezolanos muertos por parte del paramilitarismo colombiano. Ha habido roces intensos en la Fuerza Armada colombiana con la venezolana, pero yo creo que ahí ha prevalecido la sensatez entre los mandos militares colombiaos, que no les agrada una confrontación con Venezuela, no la ven bien. Bueno, creo que tampoco a los de aquí les agradaría, ¿no? Pero eso, claro, eso genera, tú sabes muy bien, algunos postulados de la Unión de Naciones del Sur, en el hecho de que el continente se haya declarado territorio de paz. ¿Por qué Colombia hace eso? Traslada a un territorio donde no hay armas nucleares una asociación militar, principalmente europea, que tiene y maneja armas nucleares a nivel del mundo. Bueno, vamos a hacer una pausa, Ángel, y regresaremos enseguida. Conversamos con Ángel Rodríguez, integrante del Parlamento Suramericano. Continuamos con Ángel Rodríguez. Ángel, retornando un poco al tema de la situación económica con Venezuela, ¿qué pasa si se siguen cerrando las puertas? PDVSA está en una situación económica difícil, declina, su producción no es compatible con los acuerdos incluso dentro del seno de la OPEP. Si se cierran esas puertas económicas, la situación va a ser mucho más difícil para Venezuela, porque ¿quién puede auxiliar incluso con el crédito internacional a nuestro país? No, mira, nosotros tenemos información. Acuérdate que yo estuve presidente de la Comisión de Energía y Petróleo por varios años en la Asamblea Nacional. Y yo tengo información de, por ejemplo, se vienen entregando a sectores privados venezolanos e internacionales pozos maduros para su proceso de explotación. Eso no tiene como un mes que viene ocurriendo. Hay empresas que les han entregado 2.000, 1.500, 3.000 pozos para ese proceso de aumentar lo que tiene que ver. Eso se requiere con urgencia, ¿eh? No, y creo que se están dirigiendo a la estrategia correcta en el sentido de generar procesos que permitan aumentar la producción. Yo calculo que... Pero perdona, pero si la aumentas, Ángel, y luego no tienes compradores en el espacio No, internacional. lo que pasa es que nosotros tenemos hay una demanda importante, es una demanda increciendo, una demanda que no disminuye, sino que todo el petróleo que se produce, ¿no? Por ejemplo, hay países de África que ya no pueden exportar petróleo. Todo ese petróleo lo llena la OPEP y tú tienes tu cuota normal. Acuérdate que Irán tuvo sancionado por Estados Unidos. Entonces, cuando cesa la sanción, vuelve a cubrir su cuota. No es que la llenó Venezuela y no te la doy más. No, se suple el mercado, pero los acuerdos internacionales en el marco de la OPEP, que siempre se han respetado, llevan a que yo retome la cuota que me toca. Pero ese proceso se viene dando en lo que es la faja petrolífera del Orinoco, se viene dando a nivel del lago de Maracaibo, donde se está comenzando ya a observar la reactivación de todo lo que tiene que ver con los procesos de perforación y mantenimientos de pozos maduros que nos van a permitir a nosotros aumentar la producción. Ahora, pero para vendérselos a quién, por ejemplo, solamente a China. Fíjate que la venta de crudos todavía nosotros le estamos vendiendo, todavía, Carlos, el 1,5 millones de barriles se lo vendemos a los barriles que se distribuyen en una parte a Estados Unidos. A Estados Unidos se ha disminuido, pero todavía se le vende. Todavía se le vende. O sea, dentro del marco de todas las sanciones todavía no han dicho no me vendas petróleo o no me des petróleo. Pero todavía tenemos esa relación. Y hay mercados emergentes como el de la India, como el de la China, varios países a nivel general que su demanda ha crecido, ¿no? Y esa oferta siempre va a estar presente. Inclusive los precios, algunos analistas internacionales dicen que puede llegar a $100
el barril de petróleo en este lapso largo que vamos a tener de confrontaciones, porque Estados Unidos sigue teniendo la intención de mantenerse en Siria, y eso va a ser un elemento que una región tan importante, tan generadora de petróleo y de gas, va a estar siempre convulsionada y agitada. Bueno, vamos con otro tema que lo tocamos por referencia al principio en el anterior segmento. El tema de las sanciones para funcionarios del alto gobierno venezolano. ¿Qué puede significar esto? Hablan de congelación de activos, de posibilidades incluso de abrir espacios hacia un juicio internacional. Almagro envía a la Corte Penal Internacional un documento. Claro, es un proceso mucho más complejo, ¿no? Solicitando que se juzgue a integrantes del gobierno venezolano por crímenes de lesa humanidad. Mira, ve, las informaciones que nos han llegado a nosotros de ese informe es que más son las mentiras que las verdades, ¿no? No se puede catalogar al gobierno, bueno, y eso lo sabe cualquier analista político del país, bien sea de izquierda o de la derecha venezolana. El gobierno no ha fusilado a nadie. El gobierno, los funcionarios que cometieron y violaron los derechos humanos están detenidos, ¿no? Eso lo sabe todo el mundo. Las informaciones que nos llegan de ese informe es que más son falsedades. Inclusive creo que hay, digamos, todo un conjunto de información que se está compilando de ese informe para demostrar que es totalmente falso. Esa es parte, Carlos, de ese proceso de conspiración contra el país. Por ejemplo, no se resalta, como se tiene que resaltar, el hecho de que el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano haya estado en Venezuela conversando con el presidente Maduro. No se resalta que hay un acercamiento del gobierno nacional con sectores del Partido Conservador al cual pertenece el presidente Trump, con los cuales se mantiene y se ha mantenido durante un lapso bastante importante de tiempo conversaciones que han permitido, por ejemplo, lograr que ese señor que estaba detenido en el país... Joshua Holt. Exactamente. Ahora, por cierto, ¿qué representaría el que ya estén comenzando a liberarse detenidos políticos en ese sentido para esa relación internacional que tiene Venezuela con dificultades y contratiempos? Bueno, ve, después que se ganan las elecciones, el presidente, como lo ha hecho y lo hizo el comandante Chávez varias veces, se llamó al diálogo, ¿no? ¿Quiénes han violentado el diálogo? ¿Quiénes han saboteado el diálogo en el país? Todo el país sabe quién lo ha hecho. Y quienes en la última vez en República Dominicana, a horas de firmar un acuerdo, dijeron que no lo iban a firmar. Y el gobierno asumió los acuerdos que se estaban produciendo en República Dominicana y los ejecutó, adelantó las elecciones. ¿Qué está haciendo en este momento? Conversando con todos los factores y todas las instancias reales que tienen que ver con la economía venezolana. La Asociación Bancaria del país se sentó con los empresarios dueños de medios de comunicación, se ha sentado con fuerzas políticas que participaron en este proceso electoral, se sentó ayer con los 4 gobernadores de la oposición venezolana y hay un listado de políticos presos que participaron en la guarimba. Yo creo que esos son elementos que le van a decir al mundo, además de las elecciones, le van a decir al mundo qué papel y cómo se está tratando la situación política interna en el país. Bueno, Ángel, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido varios temas. Corto, ¿no? Se hizo tan corto. Bueno, fueron 2 segmentos, fíjate tú, y transcurrimos sobre varios temas bien importantes, ¿no?, que están en el debate público nacional. Gracias, entonces, Ángel Rodríguez. Una pausa. Al regreso del segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.